Hoy vamos a hablar de homónimos. ¿Qué le parece? ¿Usted conoce eso? ¿Sí? Levante la mano quien conoce a esos hermanos. Homónimos. ¿No los conoce usted? No. Esos son palabras que se pueden percibir igual o muy parecidas, pero su significado es diferente. Y en esta tarde yo quiero darle algunos ejemplos. Varón con B es un título aristocrático. ¿Te has escuchado en las películas? El varón Andrei de la provincia de Alajuela de Carrizal, ¿verdad? Está esto en las películas del varón y tocan las trompetas y entra el varón y todo le ha dicho eso. ¿Ha visto usted las películas? Las faulitas que dicen el varón y le ponen un nombre ahí. Y luego está varón con V, ¿verdad? Que es igual varón, pero ese se está refiriendo a su servidor, a todo un varón, a un hombre. ¿Ves que es diferente? A un varón, a un hombre. Pero hoy vamos a ver eso. Aptitud con P es la capacidad de una persona para realizar adecuadamente cierta actividad. Esta es aptitud con P. ¿Sí? Vuelvo a decir lo que es aptitud con P. Es la capacidad de una persona o una cosa para realizar adecuadamente cierta actividad. Y luego tenemos actitud con C, ya no con P, que sí es la manera de estar alguien dispuesto a comportarse. ¿Sí? Es la manera de alguien estar dispuesto a comportarse frente a alguna circunstancia. Actitud. Y me encantó esto también porque dice que actitud con C es la postura del cuerpo que revela el estado de ánimo de una persona. Qué lindo. Yo cuando leí esto me encantó porque cuando yo lo veo a usted sentado me dice mucho de su actitud frente a la palabra de Dios. Su postura corporal, que es un lenguaje también. Yo hablo, ese es mi lenguaje, pero mi cuerpo también habla. Si yo lo veo a usted espalancado en la silla, si lo veo a usted viendo para todo lado y pajareando, yo digo, ¿qué actitud tiene más indiferente a la palabra de Dios? Pero si usted está viéndome acá, si usted está notando ahí, y yo entonces veo qué actitud más linda frente a la palabra de Dios. ¿Cuántos trajeron una buena actitud con C? Una buena actitud. Yo tengo que tener una buena actitud frente a la palabra de Dios. Les expliqué esto porque es preciso que en esta noche entiendan algo antes de irse a casa, antes de que usted vuelva a su hogar, porque usted tiene como un hijo de Dios que caminar como un hijo de Dios, ¿verdad? Hay gente que parece hijo de Dios, pero no es hijo de Dios. Ahora, ¿qué es un problema? Cada vez que yo tenía un inconveniente, una dificultad o algo ahí, yo decía, tengo un problema. Y usamos mucho la palabra problema. Ahora, problema es una cuestión discutible, es algo que se puede discutir para buscar la manera de resolverlo o encontrar una explicación del por qué está sucediendo esto, ¿verdad? Tengo un problema. Ahora, los problemas es eso, es una cuestión discutible que intentamos resolver o encontrar la raíz del por qué y tener una explicación el por qué ese problema. Ahora, vamos a una palabra con esta también como hicimos con las otras que se parecían y se llama pecado. ¿Sí? ¿Ya vamos entendiendo hasta aquí o no ha entendido hasta aquí? Tenemos pecado y problema. ¿Suenan parecidas, sí o no? ¿No? ¿No suenan igual? No sería un homónimo. Es que me cuesta decirlo. No es.
Entonces, ¿por qué ocurre que nosotros tendemos a confundir tanto y llamar al pecado problema? Y lo vamos a descubrir por qué en esta tarde. ¿Qué dijimos que era un problema? Es una cuestión discutible que buscamos encontrarle una explicación para poder solucionar. ¿Y qué es pecado? ¿Alguien me puede decir qué es pecado? Lo que no le agrada a Dios. ¿Qué más es pecado? ¿Qué ha aprendido usted que es pecado? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Ok? Es el pensamiento, escuche, el pensamiento, la palabra o la acción que va en contra de la voluntad de Dios. Es fácil así, ¿verdad? Es bien fácil. ¿Pecado qué es? Es una palabra, un pensamiento, ¿verdad?, que va en contra de la voluntad de Dios, o inclusive una acción. Eso es pecado. Todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Dios clasifica eso como pecado. Todo lo que no se haga dentro de su voluntad, como Él lo manda, como Él lo estableció aquí en su palabra, y hacemos lo contrario, o decía ya allí, o no lo hacemos, a eso se le llama pecado. A eso se le llama pecar. Eso es pecado. Eso se llama transgresión. Porque vamos en contra de la voluntad de Dios y la ley de Dios. Usted sabía que cuando usted vino a los pies de Cristo y le dijo, yo soy tu hijo, tú eres mi Dios, ahora hay leyes establecidas de parte de Dios para usted. ¿Cuántos sabían eso? ¿No? Ok, le voy a informar de la siguiente. Cuando usted llega y se rinde a los pies de Cristo y le dice, Dios, yo creo en ti, creo que hay un cielo y un infierno, creo que hay vida eterna después de la muerte, Dios también te da leyes que no puedes romper. Eso es transgresión. Cuando rompes esas leyes, pecado es no hacer la voluntad de Dios. Muy fácil. Isaías capítulo 5 y verso 20. Vamos a ir a la Biblia. ¿Cuántos trajeron Biblia? Qué bueno, usted no puede ir a ninguna parte sin la Biblia, más ahora que está en el celular. Pero es bueno que siempre ande la de papel, ¿sabe usted? Porque si se le descarga el celular, qué torta, ¿verdad? Capítulo 5 y verso 20 de el libro de Isaías. Dice así, capítulo 5, versículo 20. ¡Ay! ¿Sabes un ay? Como cuando usted se maja. ¡Ay! Como una advertencia. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. ¿Sí estamos hasta ahí bien? Eso es pecado. Eso es pecado. Eso es pecado. Ahora, a Dios no le agrada el pecado. A Dios no le agrada el pecado, está en contra del pecado. El pecado nos separa de Dios y el pecado nos hace vivir, escuche, una vida miserable aún teniéndolo todo en esta tierra. Se lo vuelvo a decir, el pecado nos hace vivir una vida miserable aún teniéndolo todo en esta tierra.
¿Por qué? Porque pecado es no hacer la voluntad de Dios. Es romper las reglas de lo establecido por Dios. Ahora, veamos Proverbios capítulo 28 y versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará. Es saber que yo estoy pecando y me hago el loco. Saber que estoy rompiendo la ley de Dios, pero me hago el de la vista gorda. Ahora, no va a prosperar. Escuche. ¿Por qué? Porque cuando usted vino a Dios, ahora se rige con las leyes de Dios. Ya usted no puede decir, yo vengo acá, me entrego a Dios, pero me rijo con las leyes del mundo. No. Dice 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, incluyendo ahora cómo vas a ser medido. Porque los que están en ignorancia son medidos de una manera, pero los que tienen conocimiento ahora son medidos de otra manera. Todas las cosas son hechas nuevas, aún la forma y la manera de corregir. Porque dice la Biblia que al que conoció mejor le hubiese sido nunca que conocer, porque está transgrediendo la ley. Está diciendo, no me importa, sé que está mal, pero no me interesa. Y eso se llama ¿cómo? Pecado. Y le explico esto de las palabras que eran parecidas y todo eso. ¿Por qué? Porque la gente hoy tiende a excusarse y decir, es que yo tengo un problema. No. Probablemente usted le haya pasado como yo y va a tener que revisarse, que eso es lo que Dios me está enviando a hacer con la iglesia. Revise, porque puede ser que lo que usted esté llamando problema sea un pecado. Y ahí está fatal el asunto, porque lo que está haciendo es maquillándolo. Le voy a decir más o menos de qué se trata esto. A veces decimos, bueno, es que yo tengo un problema de alcoholismo. ¿Ha escuchado eso? ¿O es que él tiene ¿ha escuchado eso? ¿Tiene un problema de alcoholismo? Si vamos a la Biblia, ¿qué dice la Biblia que es el alcoholismo? ¿Un problema o un pecado? Si usted lo lee en la Biblia, se va a dar cuenta que el alcoholismo es pecado. Dice, ningún borracho heredará ¿qué? El reino de los cielos. Entonces, si no entras porque es pecado. Pero la gente dice que yo tengo un problema de alcohol. No. Eso es para suavizar el asunto y tener como una justificación. No, lo que tiene es un pecado de alcoholismo. Y es lo mismo que si usted lee la lista ahí, viene parejita. Es que yo tengo un problema. Imagínese que le diga eso. Yo tengo un problema. Es que yo robo. Yo tengo un problema. Me gusta robar. No. Tengo un pecado que me gusta, que robo. Soy un ladrón y eso es pecado. Tengo un problema. Soy homosexual. No, usted no tiene un problema. Usted tiene un pecado de homosexualismo. ¿Sí? Es que, pastor, usted sabe, yo tengo un problema a mí que me da pereza. No, usted no tiene un problema, usted tiene un pecado de pereza en su vida, porque a Dios no le agrada la pereza. ¿Sí me está comprendiendo? Es que yo tengo un problema de pornografía. No, usted tiene un pecado de pornografía. Es que yo tengo un problema, a mí me han dicho, pastor, yo tengo un problema con las mujeres. Yo me voy con todas. No, eso no es un problema, hijo. Eso es un pecado de fornicación, de adulterio. Y está casado. Entonces mucha gente tiende a confundir el decir tengo un problema. Tengo un problema y en realidad lo que tiene es un pecado. Y esto Dios me hizo un llamado para entender
y para autoexaminarme, porque dice ahí que el que oculta su pecado, por eso hay muchos que están muriendo espiritualmente. Por eso hay tantos muertos espiritualmente que están en una congregación, vinieron a los pies de Cristo, pero no crecen espiritualmente. ¿Por qué? Porque oculta su pecado diciendo, tengo un problema. Es que tengo un problema. No, tengo un pecado y debo de romper con ese pecado. Dice la Biblia que debo reconocerlo. Debo reconocer que estoy pecando y no decir simplemente tengo un problema.